Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí. Y para mí siempre es una bendición, es un privilegio y una grande responsabilidad compartir la palabra de Dios. Creo que es la mayor responsabilidad de todo siervo de Dios presentarse y comunicar la palabra de Dios para no apartarnos de la verdad, para hablar lo que Dios dice, para agradar a Dios y no a los hombres. Y pues en temas como el que estamos viendo a veces son fuertes, incómodos. Tenemos 23 semanas con esta, hablando del pecado, hablamos de la gravedad del pecado, del origen del pecado, que Dios lo aborrece, que no debemos matizarlo. No hay pecado menos grave, no hay pecado más grave. El pecado es grave porque ofende a Dios, el pecado es grave porque la paga del pecado es muerte. Y hoy vamos a ver los últimos dos que menciona Gálatas. Gálatas menciona borracheras y orgías, y podríamos decir el título: borracheras, orgías y cosas semejantes, porque así dice el versículo. O sea, la lista pues fue de algunas obras de la carne, graves todas ellas, comunes en el ser humano, tristemente presentes en la iglesia cristiana. Y pues la lista pues no es exhaustiva, la lista es solamente quizás los más representativos, pero vamos a darle lectura al texto, porque es lo que dice aquí Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todas esas ya las vimos, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, que veremos hoy, orgías, y ahí lo dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, aquí es muy claro, no heredarán el reino de Dios. Borracheras y orgías, como dicen por ahí, va junto con pegado. Son dos obras de la carne muy relacionados. Es ya un grado de inmoralidad donde se lleva una vida desenfrenada, representa una vida, por supuesto, de práctica de pecado, apartados de Dios. Quienes practican cualquiera de estos pecados, incluidos borracheras y orgía, pues no es un nacido de nuevo. Y lo grave es que esto sucede dentro de las iglesias hoy en día. Hay inmoralidad, hay depravación, pero la Biblia es clara y al final que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el tiempo en que se escribe esta carta, borracheras y orgías eran pues reuniones, fiestas, celebraciones, generalmente iniciaban con culto a ídolos y terminaban en verdaderas francachelas. Había exceso de todo: alcohol, comida, inmoralidad sexual, etcétera, etcétera, y ya no había freno, esto ya no hay un freno, ya no hay nada que los detenga. Narra, y estaba leyendo un texto que existe por ahí, Baco, el dios del vino, la locura y el éxtasis, fíjense, así le llaman a Baco, o Dionisio también, ¿no? En tiempos de los griegos, Baco, digamos, es la forma latina del dios griego Dionisio, pero eso representaba a Baco, fíjense, el dios del vino, la locura y el éxtasis. Y Roma era conocida, seguramente han oído de películas, de sus excesos en esas fiestas, no solamente del nivel de reyes, de gobernantes, sino del pueblo en general.
tenían fiestas, festividades que terminaban en verdaderas orgías, desenfreno. Eso significa, ahorita lo vamos a ver. Borracheras, hemos hablado de esto ampliamente en algún otro momento, pero pues les digo que borracheras viene del griego metze, que significa intoxicarse. Eso significa intoxicarse para lograr una euforia, para lograr intoxicar mi cuerpo y obtener una emoción, una euforia. Generalmente lo relacionamos, por supuesto, con el alcohol, pero podría ser la marihuana y cualquier otra droga. Entra dentro de este concepto borracheras. Sabemos que hay corrientes cristianas que para defender su gusto por el tequila, para defender su gusto por el whisky, la de ron y esas bebidas altamente embriagantes, pues se escudan en que Cristo convirtió en agua en vino. Y entonces dicen, mira, no, Cristo convirtió el agua en vino, y entonces con eso quieren justificar su gusto por este tipo de bebidas altamente embriagantes. Saben que en ese tiempo, y lo hemos estudiado, el vino del que se habla era un vino recién hecho, con muy baja fermentación, que generalmente era de uso y hasta los niños lo bebían. Normalmente eran 2 partes de vino por 3 de agua, o sea, era de uso. No había los procesos industriales de hoy para fermentarlos, para provocar esos grados. Ahorita les voy a recordar los grados que tienen las bebidas. Entonces, aunque sí había vinos especialmente embriagadores, los mezclaban ya no con agua, sino con ciertas especias que digamos, aumentaban su grado de alcohol. Y de ese vino dice, por ejemplo, Proverbios 23, 29, fíjense, ¿para quién será el ay? O sea, ¿quién va a sufrir? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Conocen a alguien que le vaya así, heridas, se cae, se golpea, dolor? Dice, ¿para quién? Versículo 30, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Y ahí habla justamente del vino cuando es especialmente embriagador, cuando se mezclaba en aquel tiempo. Hoy son procesos industrializados o de mucho reposo para que fermente mucho más, y aquí hablaba, pues lo mezclaban con ciertas especias que elevaba su grado de alcohol. Por eso inmediatamente dice el versículo 31, no mires al vino, pero no se queda ahí, porque ahí usaban el vino de uso. Insisto, los niños bebían más vino, y en general la gente más vino que agua. ¿Cómo la ven? El agua potable era muy complicada, cuentan los conocedores e historiadores, de obtener. En cambio el vino era de fácil uso, había muchos viñedos, ahí abundaba la uva, las viñas. Entonces el vino era algo de uso, mezclado, insisto, 2 partes de vino con 3 de agua. Pero cuando dice aquí, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, ahí es la palabra rojear Adam, que significa justamente cuando el vino es altamente embriagador. Insisto, se mezclaban ciertas especias que elevaban ese grado, y ahí dice, ni lo mires, ni lo mires. Y de hecho dice, se entra suavemente. Versículo 32, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Y explica lo que quienes conocen los efectos del alcohol, el tequila, etcétera, etcétera. Dice el versículo 33, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. ¿Han visto una persona que dice, no, y pasé esto, y hablan cosas que está describiendo ahí? El efecto del vino altamente embriagador. Versículo 34, serás como el que yace del medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Quien ha ido en un barco
sabe que se mueven. Hoy hay barcos muy grandes que no se mueven tanto, pero se mueve en la punta del mastelero, se mueve, y así se siente cuando se toma ese vino especialmente embriagador, es decir, hace perder los sentidos. Hay una estadística en México que alrededor del 30% de las muertes en este país son por accidentes provocados por conducir con alcohol. Dice, alrededor de 30,000 muertes anuales. ¿Por qué? Porque lo que dice aquí, el versículo 34, se pierden los sentidos. Es más, versículo 35, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Dice, no, ni me acuerdo. Oye, amanecen golpeados y ni se acuerdan. No, pues, ¿qué me pasó? Entonces, la peor de las circunstancias es lo que dice el versículo 35 al final. Cuando despertare, ¿qué dice? Aún lo volveré a buscar. O sea, a pesar de lo que pasan, cuando despiertan, dice, hoy sigue la otra. Entonces hay mucha gente que pues quiere justificar, no, pues, ¿qué me dices? El vino de mesa, sí, en Europa se usa, España, Francia, pero son esos vinos de grado bajo con los alimentos. Eso no es pretexto para traer la de tequila, ¿me explico? Ya no es el vino del que habla la Biblia. Les voy a recordar los grados de alcohol que tienen diferentes bebidas que se venden en México para que vean de lo que hablamos. La cerveza va entre 4 y 6, vino entre 11 y 15, pero vean, los licores destilados como tequila, ron, whisky, vodka, suelen tener una graduación alcohólica de entre el 40 y el 50%. Tú le pones un cerillo y prende. Entonces, a esto se refiere la Biblia, no al vino que usaban de mesa. Es más, un día el buen pastor Timoteo tenía malestares estomacales. ¿Qué le recomendó Pablo? Primera de Timoteo 5:23, ya no bebas agua. Les decía, el agua, especialmente en esa época, era difícil encontrar un agua potable que podía dañarle, pues obviamente, su estómago. Si no usa, ¿qué dice? Un tequilita, échate una de ron, un poco de vino. Tampoco le dice échate una botella, ¿no? Un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. O sea, ¿qué está invitando Pablo a que se ponga hasta atrás, Timoteo? Por supuesto que no. El vino tenía propiedades digestivas. Yo he oído cardiólogos que recomiendan a quienes tienen problemas de corazón una copita de vino, pero de vino, no de tequila, no de whisky, no, vino, tampoco mezcal. Entonces habla de vino de uso. Insisto, los niños lo tomaban, o sea, no andaban los niños ahí todos, imagínense, ¿no? Entonces, eso no justifica el gusto por el mezcal o el tequila o el ron. Dice Efesios 5:18, que conocemos muy bien, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Saben qué significa la palabra disolución? Es la palabra griega azotia, que significa libertinaje. Lo que causa es que te desenfrena, te quita la pena, te suelta, provoca libertinaje y lleva a más. Entonces, les decía yo que va junto con pegado con orgías, porque si regresamos a Gálatas 5:21, la última es orgías. Y la palabra orgías justamente es una palabra griega, komos, que significa desenfreno. Ya es el grado, ya no hay freno, sin control, conductas desenfrenadas y sin control de cualquier tipo. No solo sexuales, puede haber desenfreno en la comida, desenfreno en la mentira, desenfreno en la inmoralidad sexual,
Era muy común que en esas festividades había un desenfreno, ya no había freno. Pero mis hermanos, eso es lo que está viviendo la humanidad en nuestros días, una vida llena de desenfreno. ¿Qué para la humanidad de su inmoralidad? Ya nada, ya nada. Antes los que tenían ciertas conductas inmorales se escondían, ¿no? Los homosexuales. Hoy los ves abierta, ya hay un desenfreno, ya la capacidad de juzgar lo bueno y lo malo que hay naturalmente en la humanidad ya se perdió, ya no hay freno. Casi cualquier caricatura, película que me pongan, hay sexo, inmoralidad, homosexualidad, ya son caricaturas y ya hay homosexualidad. En las caricaturas dirigidas a los niños ya no hay freno, ya no hay freno. Y orgía se refiere a todo desenfreno. Desenfreno hasta en el comer puede ser un desenfreno. Hay quien no se controla en el comer. Entonces, lo más triste es que este libertinaje ha entrado a la iglesia, donde no hay freno, donde minimizan, ay, no es tan grave. Miren lo que dice Judas 1:4, ¿por dónde viene ese libertinaje? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, fíjense, se meten a la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, ahí está el desenfreno, en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pero vean, convierten en libertinaje la gracia de Dios. ¿Saben que la gracia de Dios operó en la abundancia de pecado? Dios, sabiendo que la humanidad no tiene freno ni control, ejerció su gracia, gracia que está al alcance de cualquiera que se arrepiente de sus pecados. Pero como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces mucha gente dice, pues mira, yo era muy pecador, abundó la gracia, pues como es por gracia puedo seguir igual. Eso se llama libertinaje. Una vez platicaba con una pareja que vivían juntos sin casarse y les dije, ustedes están en libertinaje, tienen años juntos y no regularizan su situación. Ya no hay freno, o sea, porque no es que pecaron una vez, sino que ya se mantenían, ya no hay freno. Y lo vamos a hacer, pastor, no es por mí, delante de Dios están en pecado. Es libertinaje, ya no hay control, ya hay un abuso de la gracia, porque creen que estamos bajo la gracia, entonces yo puedo vivir como quiera. ¿Se acuerdan que dijo Pablo en Romanos 6, 1 y 2? Que lo conocemos muy bien. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿seguiremos sin freno en el pecado para que haya más gracia de Dios? ¿Qué dice el versículo 2? En ninguna manera. O sea, es un no rotundo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, ese es el libertinaje, ya no hay freno. Insisto, en la humanidad se da, ya no hay freno, vivimos vidas inmorales que vemos por todos lados. Regreso a Judas, entonces dice ahí en Judas 1:4 que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Vean cómo dice la versión Dios habla hoy. Porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto ¿para qué? Para una vida desenfrenada. Es cuando ya no hay freno. Ya no hay freno, mientes sin parar, todo lo que vimos es pecado y en exceso se convierte en libertinajes cuando ya no hay freno. Puede haber alguien que pleitos, celos, iras, contiendas, cuando ya no hay freno, ya nada los detiene. Entonces, esto tristemente se escucha en casos de iglesias, pastores que le encuentran que tenían un amorío sin freno. Acabo de enterarme de un grupo cristiano musical, su música, ¿alguien vio la de Dios no está muerto? Al final salía un grupo musical
tocando, cristiano. Uno de los principales de ahí acaba de reconocer no hace mucho que desde hace 20 años, estando en el grupo, vivía en sexo, drogas y alcohol. Ese es el libertinaje que está sucediendo. Entonces, es un llamado claro de Pablo. Digo, ya sabemos que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Al contrario, al cristiano de a de veras, miren lo que se nos exhorta, Romanos 13:13. Al verdadero cristiano hay una exhortación muy clara: andemos como de día, honestamente. Vean, no en glotonerías, ahí están los excesos, y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis, ¿ya vieron ahí? No proveáis ¿para qué? Para los deseos de la carne. La carne, tú ofrécele y la carne lo toma. Tú dile a la carne y nos echamos una hora de Biblia o la serie de Netflix. ¿Qué va a tomar la carne? La carne es tremenda, y como cristianos, al contrario, dice Efesios 5:11: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ni siquiera participar. Te invitan a una fiesta. ¿Qué te pueden ofrecer en una fiesta del mundo? Hay quien dice: es que voy a evangelizar. Bueno, si realmente vas a evangelizar, ve y evangeliza. Pero ¿qué te ofrecen? Yo recuerdo muy joven en el trabajo, pues se decía, no, si el gerente invita hay que ir. Y recién joven, yo 19 años, entrando ahí al banco a trabajar, y fui a una a ver qué onda, y pues no. Y después le dije: no, muchas gracias, no, muchas gracias. Y ya después te borran, te empiezan a burlar. Pero dice: no participéis. Sí evangelizaba, pero pues ahí en esa pachanga no se podía. Cristo lo dijo así, mirad, Lucas 21:34: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, no dice que no comamos, y de embriaguez, y de los afanes en esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras, las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga sobre ustedes como una trampa. ¿A cuántos que van a las iglesias el día que venga el Señor los va a agarrar en este tipo de vida? Y Cristo viene, mis hermanos. Ahorita, bueno, estamos oyendo lo que pasa entre Irán e Israel. Todos saben de la escalada militar. Está tremendo. Hoy en la mañana Donald Trump dijo que ya está por alcanzar la paz entre ellos, entre Irán e Israel, para alcanzar un cese al fuego, porque la escalada está tremenda. Nosotros tenemos una grande bendición, mis hermanos. Aquí ya sabemos lo que va a suceder. Amén. Esta Biblia nos da la noticia más fresca que cualquier canal de noticias. Sabemos que ahorita lo que viene después de una serie de eventos, van a firmar la paz, pero no solo por esta escalada militar, sino la paz entre árabes y judíos. Y se están cumpliendo señales, pero lo que dice Cristo, a ver, ¿cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? El apóstol Pedro decía en su primera carta, capítulo 4, versículo 3, fíjense lo que se nos manda: baste ya. Es cuando dice: ya hasta aquí. Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. Baste ya. ¿Sabe que la gente sin Cristo vive para agradar a alguien siempre? O para agradar al jefe, o para agradar a los hombres en general. Y por agradar a los hombres hay quien es capaz de mentir o ir a un antro o lo que sea. Baste ya. Dice: ¿cómo andábamos? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice Pablo: ya basta el tiempo pasado.
¿Cuál es ese tiempo pasado? Cuando no éramos cristianos. Yo sé que alguno quizá más joven fue cristiano y no le tocó, pero varios de nosotros podíamos hablar de las cosas que vivimos sin Cristo. ¿Qué vida sin Cristo? Estábamos perdidos. Y no importa qué tan mal creías que estábamos condenados. Pero dice, ya baste ya el tiempo pasado, ya qué cosas no hacíamos sin Cristo. Algunas veces, no sé si recuerdan, hace algunos años pasaron varios de ustedes cada domingo y compartían su testimonio, ¿se acuerdan? Y ahí nos enteramos de cómo andaban sin Cristo, y todos andábamos bien mal. Me acuerdo, pasaron varios, ¿te acuerdas, Rafa? Pasaron como 20 hermanos, y esa era la idea, que ver cómo el Señor nos sacó de lo peor. Por eso dice Pedro, ya basta, ya basta. Vivíamos para agradar a la gente, y así hay personas, pero ¿saben qué? Que cuando un verdadero cristiano vive como lo que es un verdadero cristiano, la gente ya te empieza a ver raro. Vean el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Lo leo en la versión de Os habla hoy. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. ¿Te ha pasado? Que justamente por no participar en esas cosas te empiezan a señalar. Ay, desde la leve que es un aleluya, es un mocho, es un fresa, etcétera, etcétera. Pero hay casos más graves donde por no participar te segregan, te pueden despedir de un empleo. No, no participa, va para afuera. La familia te segrega, habla mal. Ahí dice, como ven que no los acompañas en su vida desenfrenada, dice, se extrañan y hablan mal de ustedes. Pero miren, que hablen mal de nosotros, que digan lo que quieran. ¿Qué dice Mateo 5:11? Bienaventurados sois cuando por mi causa, ojo, por causa de Cristo, te vituperen y te persigan y digan toda clase de mal contra nosotros. ¿Qué dice ahí? Mintiendo. Que hablen mal de ti, que hablen, mientras sea mentira. Porque si hablan mal de ti y es verdad, cuidado. Cuidado. Es bien triste cuando alguien viene, ¿verdad? Y yo conozco a alguien que va a su iglesia. ¿Usted es el pastor? Sí, pues yo lo conozco y yo sé cómo sea ahí. Pero acá en su casa, y en el trabajo, ¿Y te imaginan qué triste? Pero si hablan mal porque te vituperan, te persiguen, que hablen mal. Mientras sea mentira, que digan misa. Amén. El problema es ese, que no sea mentira. Pero como cristianos, pues ya que hagan lo que quieran, que digan, que dice 1 Pedro 4:5, el versículo que seguía. ¿Qué les espera a ellos, mis hermanos? Ahí está la tragedia, a los que andan en su vida de desenfreno. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Viene un día del juicio, donde el Señor juzgará a los vivos y a los muertos. Va a juzgar a todos, grandes y pequeños. Él dice aquí, está preparado. No, nadie va a evadir ese juicio. Los cristianos en el tribunal de Cristo, en cuanto a nuestras obras, nuestra vida cristiana, y los que le rechazaron en cuanto a la condenación. Pero vendrá un juicio. Entonces, es claro, las obras de la carne son pecados finalmente que atentan contra Dios. Y dice un pasaje que conocemos también muy bien, 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y aquí menciona otras obras de la carne y algunas igual que el pasaje de Gálatas. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. De esos no habló Gálatas, pero miren, aquí están los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Es ambiguo el versículo, el pasaje? No erréis, que no te quepa duda. Ninguno de estos, ninguno de los que practican estas cosas van a heredar el reino de Dios. Pero gracias a Dios por lo que dice el versículo siguiente. Y esto que dice, erais. Y esto erais algunos. ¿Qué éramos? Insisto, cuando dieron su testimonio, pues conocimos, ¿verdad? De dónde nos sacó el Señor y contaban, ¿verdad? Con ese gozo de haber sido rescatados de esa vida perdida. Por eso dice, y esto éramos algunos, mas ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ya el Señor nos rescató de esa vana manera de vivir. Si alguien vive y practica esa manera de vivir, no fue rescatado, no nació de nuevo, pudo decirse cristiano, pudo asistir a una iglesia, pudo ser el pastor, pudo ser diácono, pudo ser el que quieran que me digan, pero si siguió viviendo así, dice la palabra de Dios, que no va a heredar el reino de Dios. Tito 3:3, que leímos hace 8 días, dice, porque nosotros también, ¿qué dice ahí? Éramos, tiempo pasado, y ahí dice de lo que éramos en otro tiempo: insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, o sea, dándole a la carne, pues, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto éramos. Si alguien sigue siendo esto, necesita venir a Cristo, arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Porque al cristiano se nos manda algo muy claro y puntual, 1 de Pedro 1:15. Sino como aquel que nos llamó es ¿qué? ¿Es qué? Santo. ¿Qué significa santo? Apartado del pecado. Sino como aquel que nos llamó es apartado del pecado, sean también vosotros santos. ¿En qué? En las reuniones de los domingos. Así dice. En toda nuestra manera de vivir. A ver, esto debe quedar muy claro. Este mandato es solo para cristianos de a de veras. A nadie podemos decirle que no conoce a Cristo, mira, sé santo, mira, vive una vida apartada de pecado. ¿Va a poder? No. Este mandato es solo para cristianos, porque sin Cristo no podríamos ser santos como aquel que nos llamó a ser santo en toda nuestra manera de vivir. Sin Cristo no se puede. Cuando Dios nos manda algo en su palabra como esto de ser santos, es porque ahora en Cristo podemos. ¿Ustedes creen que Dios nos pediría, sean santos como yo soy santo, sabiendo que no podemos? Él sabe, porque nos dio una nueva naturaleza, porque somos nuevas criaturas, porque tenemos su palabra, el Espíritu Santo morando en nosotros, la oración. Ahora sí podemos en Cristo. Y quien no viva en esta santidad, dice Hebreos 12:14, que no va a ver al Señor. ¿Cómo la ven? Dice aquí, seguir la paz y la santidad, sin la cual, ¿qué dice ahí? Nadie. ¿Qué significa nadie? Si no hay santidad, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces, el llamado es claro. Por eso, fíjense, dice Gálatas 5:19, regreso para terminar nuestro pasaje. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, inmundicia, lascivia. Fíjense, llevamos varias semanas ahí estudiando todo esto. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y termina diciendo, y cosas semejantes a estas. Una vez se me acercó una persona y me dice, pastor, yo ya me leí la Biblia y no dice que fumar sea malo. Y si tú le buscas, no dice.
Pero dice aquí, cosas semejantes a estas, obras de la carne que ofenden a Dios y que dañan mi cuerpo. La palabra semejantes como ellos significa similares, con el mismo efecto, que ofenden a Dios. Entonces, que algo no se menciona, pues no dice que no fumes cigarro, no dice que no fumes marihuana, no dice que pues tantas cosas que la gente dice, es que no dice, bueno, cosas semejantes a estas. Si hay algo que no agrada a Dios, que ofende a Dios, que viene fruto de la carne, esa es pecado. Por eso dice, y cosas semejantes a estas. Por eso dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto. ¿Saben qué significa amonestar? Es una advertencia muy seria. O sea, Pablo no está diciendo, miren, las obras de la carne son inmundicia, ya se las saben a ver de memoria. No, les dice, esta es una amonestación muy seria. Es una advertencia de lo que va a pasar con el que no viva así. Y por eso dice, acerca de lo cual los amonesto, como ya se los he dicho antes. Fíjense cómo Pablo, y esto ya lo hemos estudiado, dice muchas veces que ya se los había dicho. O sea, Pablo ya les había dicho que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Y Pablo ya se los había dicho. Miren, a veces como pastor luego dice, ay pastor, eso ya no los había dicho. Pues les voy a decir como Pablo, como ya se los he dicho antes. Y Pablo debe insistir, porque la palabra de Dios nos amonesta constantemente. La palabra de Dios nos exhorta constantemente a vivir vidas de santidad, y no debe molestarnos que se insista. Y si no has pecado en lo que hemos mencionado, pues sí, gloria a Dios. Mira, mira, nada de lo que se mencionó de las obras de la carne he hecho, pues gloria a Dios. Pero no te vamos a hacer un santuario, ¿verdad? Hay que vivir vidas santas, pero todos pecamos, aunque no debemos practicar el pecado, ¿verdad? Entonces dice, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa practicar? Vivir habitualmente en esa obra de la carne. Insisto, una cosa es que alguien a lo mejor cayó en fornicación, grave, gravísimo, en adulterio, grave, gravísimo, envidias, grave, gravísimo, pero se arrepiente y se aparta, no está practicando. Es como el caso que les dije de esta pareja, o sea, cayeron en fornicación, pero ¿qué estaban haciendo? Practicando, porque ya vivían comúnmente en su pecado. Entonces, dice aquí la Biblia, yo se los dije, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Pero somos cristianos, pues yo recibí a Cristo, me bauticé. Sí, pero vives practicando inmoralidad en tu vida. Y cuando alguien verdaderamente se arrepiente, Dios perdona. Nos compartió Arturo hace varias semanas de David. Adulteró, se metió con una mujer casada y se arrepintió, y Dios lo perdonó, amén. Pero las consecuencias terrenales las vivió toda su vida, ¿eh? O sea, la mayoría de las obras de la carne, cuando Dios nos perdona, muchas veces tienen consecuencias. Que Dios perdona, vas a estar en la eternidad, pero las consecuencias quedan. El adulterio gravísimo, la fornicación tiene consecuencias terrenales que nunca se quitan. ¿Se acuerdan cuando hablamos del adulterio y leíamos un proverbio? Su afrenta nunca será borrada. Nunca, nunca. O sea, Dios perdona, y Dios perdona absolutamente, y Dios no te va a estar recriminando, pero las consecuencias quedan. Pero qué mejor arrepentirte y apartarte, aunque haya consecuencias terrenales, pero vas a ir a la eternidad con el Señor. Amén. Entonces, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y un cristiano jamás practica ni esas obras de la carne ni ningún otro pecado. Dice 1 Juan 3:8, que lo conocemos: el que practica el pecado es ¿qué? Del diablo. ¿Es cristiano? No. Si le pertenece al diablo, no le pertenece a Dios. El que practica el pecado es del diablo. En cambio, dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. O sea, ¿eventualmente llegamos a pecar? Sí.
Dice 1 Juan 1 que el que dice que no tiene pecado, miente. Si alguien viene ahorita, no, pues yo jamás peco, pastor, mientes. Y estás mintiendo al decir que no pecas. Ya desde ahí ya pecó. Ya cuando viene a decir que no pecó, ya está mintiendo. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Proverbios 28:13, confiesa su pecado y se aparta. ¿No? Tenemos además la palabra de Dios como un recurso poderosísimo para no pecar. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Qué significa que en mi corazón guardé tus dichos? Memorizar la palabra y ya no voy a pecar. Guardar la Biblia así cerca de mi corazón y ya con esto no peco, y cuando quiera pecar, no. Significa venir a la palabra de Dios, leerla, meditarla con la firme convicción de obedecerla. Quien vive esto estará fortalecido para no pecar contra Dios. En mi corazón he guardado tus dichos, o sea, que los lees, los crees, los obedeces, amas la palabra, vive, mora, está constante. ¿De acuerdo? Cuando leíamos Colosenses 3:13, si no me equivoco era Colosenses 3:13, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cómo está la palabra de Dios morando en nuestra vida? Un comentarista y estudioso teólogo de hace algunos siglos, Moody, decía: la Biblia te apartará del pecado o el pecado te apartará de la Biblia. No hay de dos sopas, esas son las únicas. Si le entramos, como dice aquí, a guardar en mi corazón su palabra, meditarla, atesorarla, valorarla, tengo todo para no pecar contra Dios. Nos fortalece. El apóstol Juan decía en 1 Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas les escribo para que ¿qué? Para que no pequemos. O sea, lo que está aquí escrito en la palabra de Dios tiene ese propósito, que conozcamos la palabra de Dios para no pecar. Pero dice ahí una realidad: y si alguno practica el pecado, dice, así dice, si alguno practica el pecado, dice, no, estamos ahí en el 2:1, 1 Juan 2:1. No sé por qué se cortó, pero el versículo completo dice: y si alguno hubiere, yo dije, ¿por qué no lo leen conmigo? Pues no está ahí, pero ahí búsquenlo en su Biblia, que seguramente la tienen. Dice: si alguno hubiere pecado, o sea, no es practicar, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Imagínense un juicio donde somos culpables, y entonces estás en el juicio y alguien viene con el juez: mira, ese me robó. Pues la condena total. Pero si viene el abogado, no, él ya pagó por él. Cuando nosotros pecamos y venimos a Dios en el nombre de Jesús a pedir perdón, Jesucristo se convierte en mi abogado y le dice: Padre, perdónalo porque yo ya pagué en la cruz sus pecados. En el momento que yo me arrepiento de mi pecado, el que sea cualquier obra de la carne, en ese momento que le pido perdón a Dios, Jesucristo es mi abogado. Él me defiende porque Él derramó su sangre pagando por mis pecados. De ahí la importancia de que si alguno hubiere pecado, se arrepienta de sus pecados, los confiese. O sea, decirle: Señor, Padre, mentí, perdóname en el nombre de Jesús. Padre, hice esto, perdóname en el nombre de Jesús. Tuve celos, Padre, de ese hermano, tuve envidia, lo que sea, en el nombre de Jesús, perdóname. Y dice 1 Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice ahí? Limpiarnos de toda maldad. Esto, mis hermanos, es muy fácil leerlo, pero le costó a Jesucristo derramar su sangre en la cruz del Calvario. Que yo pueda venir y confesar mis pecados y la fidelidad y justicia de Dios me perdone, le costó a Jesucristo derramar su sangre en la cruz. Ahora, confesar pecados no es: Señor, fíjate que mentí, perdóname en el nombre de Jesús, amén. Señor, fíjate que transé, perdóname en el nombre de Jesús, amén. Ya quedó. No, confesar es una palabra
griega que significa venir con una plena convicción de pecado, arrepentido. Porque muchos vienen y confiesan, pero no están arrepentidos. Solo hay remordimiento. Ay, me sentí mal de que le mentí al hermano. Me sentí mal que no sé qué. Me sentí mal. Bueno, está bien que te sientas mal, pero ¿te arrepentiste? Acuérdense que arrepentimiento es una palabra griega metanoia que significa cambio de rumbo. O sea, que lo que hacías ya no lo haces. Eso es arrepentimiento. Ibas en este destino, metanoia es me voy del lado contrario, no un poquito acá, no un poquito acá, sino totalmente del lado contrario. Por eso Pablo decía, el que mentía, no mienta más, dice la palabra de Dios. El que roba, que no robe jamás. Entonces, como cristianos, mis hermanos, yéndonos hacia el final, batallamos todos los días con esta carnota. No es la carnita, ni siquiera le hablemos así, no, mi carnita es... No, es una carnota que quiere pecar, que quiere hacer las obras de la carne, que tiene celos, envidias, pleitos, iras, contiendas, borracheras, etcétera, etcétera. Hay una batalla todos los días. No proveamos para los deseos de la carne. Lo estudiamos en Gálatas. Necesitamos vivir, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. De otra manera, vamos a seguir cayendo y cayendo y cayendo. Y el pasaje es muy claro, ahí lo voy a volver a leer. Manifiestas, Gálatas 5:19, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Se los voy a leer de otra manera. Los que practican tales cosas serán condenados por la eternidad en el infierno. Es un serio llamado, mis hermanos, a velar y orar, a vivir en la palabra. Y el resultado es que viviremos una vida diferente. Miren, no hay tiempo hoy, pero si Dios permite, a lo mejor le entramos a esta otra parte de Gálatas. Vean lo que dice Gálatas 5:22. Inmediatamente después de decir que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice, mas el fruto del Espíritu. Un cristiano tiene como resultado el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Es amor. ¿Qué diferencia amor contra odios, envidia, celos, contiendas? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vean nada más, comparen eso con las obras de la carne. Envidias, celos, contiendas, iras, y acá amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué diferencia? Y a ver si lo vemos en la próxima y lo estudiamos con todo detenimiento. Pero este es el resultado, es el fruto del Espíritu. O sea, un árbol de manzanas, ¿por qué da manzanas? Porque es un árbol de manzanas. Un cristiano, ¿por qué tiene el fruto del Espíritu? Porque ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo mora en él. Así de sencillo. Si no está el fruto del Espíritu, pues es que a lo mejor ese manzano no es, o más bien no da manzanas porque no es manzano. Dicen por ahí, no le pidas peras al olmo. Entonces, ¿ven la diferencia? ¿Qué hace el verdadero cristiano? Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Termino ya. El llamado es claro, mis hermanos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué se manifiesta más en tu vida y en mi vida? ¿Las obras de la carne o el fruto del Espíritu? Ahí está, nada más para que a la luz de la Biblia nos examinemos. Se manifiesta más la bondad, amor, bueno, a veces por ahí celos, bueno, pero paz, gozo, pero a veces una ira, bueno, pero amor, gozo, fe. Ahí está la palabra de Dios que nos confronta claramente. Yo les invito a que cierren sus ojos y meditemos, mis hermanos. ¿Cómo estamos delante de Dios?
Todos batallamos con las obras de la carne, todos, todos. El que diga que no, está mintiendo. Pero una cosa es batallar y una cosa es que hubiéramos pecado eventualmente, pero otra cosa es practicar las obras de la carne. Si alguien vive en pecado como práctica, hoy es buen tiempo para que te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo. Él pagó en la cruz del Calvario para rescatarnos de una vana manera de vivir. Él murió en la cruz del Calvario porque el pecado es grave y todo aquel que viene arrepentido a Él, Él no le echa fuera. Él está con los brazos abiertos para toda persona que arrepentida de sus pecados, que le dice: Señor, reconozco, soy pecador y esas obras de la carne las practico constantemente, pero hoy he entendido que es pecado y pido tu perdón y que la gracia de Jesucristo sea sobre mi vida. Pídele perdón a Dios, no hay otra manera, no hay otra manera, solo a través de Cristo. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Ahora, si como cristianos batallamos y eventualmente caemos, vengamos arrepentidos. Confiesa tu pecado y apártate, dice la palabra de Dios, para que alcances misericordia. Pongámonos de pie y oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra clara, que nos confronta, que nos habla de esa batalla que tenemos con esta carne todos los días, todos los días. Esta carne tiene obras que quieren manifestarse: celos, iras, contiendas, fornicación, todo lo que vimos. Pero ahora en Cristo tú nos has dado tu palabra, una nueva naturaleza, tu Santo Espíritu. Hermanos, en Jesucristo no hay pretexto para pecar. Y si alguno hubiere pecado, vengamos al abogado y pidamos perdón en el nombre de Jesús al Padre Celestial. Gracias, Padre, por esta enseñanza, por tu palabra, y yo oro que si hay alguien aquí que vive en práctica de pecado, que no ha nacido de nuevo, pues hoy tu Santo Espíritu le convenza de pecado y pueda pasar de la condenación a la vida eterna. Oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.